Hay una pesadilla que te persigue. Quizá no cada noche, pero regresa lo suficiente para que la reconozcas justo antes de despertar. Una casa que no es la tuya, pero que te eriza la piel de familiar. Alguien acechándote por pasillos interminables, o quizá alguien de tu vida real, haciendo algo que te revuelve el estómago al abrir los ojos. Carl Jung dedicó más de 40 años a estudiar los sueños de sus pacientes y descubrió algo que la psicología moderna aún batalla en aceptar. Esas pesadillas recurrentes no son casualidad, no son basura neuronal, no son tu cerebro simplemente digiriendo el día. Son mensajes directos de tu inconsciente sobre las personas que te están dañando. Y aquí viene lo más escalofriante. Tu inconsciente sabe quién es esa persona, mucho antes de que tu mente consciente esté lista para admitirlo. Hoy voy a revelarte los 5 tipos de sueños de alerta que Jung identificó en personas atrapadas en relaciones enfermizas. Te enseñaré a interpretar los símbolos que aparecen una y otra vez. Y entenderás por qué esa pesadilla específica, la que no te puedes quitar de la cabeza, porta un mensaje que puede cambiar tu vida. Pero antes, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona el inconsciente. Porque si no comprendes esto, los 5 tipos de sueños no tendrán ningún sentido. Jung propuso algo revolucionario para su época. Dijo que el inconsciente no es una bodega de recuerdos olvidados. Es una entidad activa, inteligente, que tiene acceso a información que tu mente consciente bloquea. Y esa información incluye la verdad sobre la gente que te rodea. Piensa en tu inconsciente como un ángel guardián que trabaja las 24 horas, durante el día, cuando estás despierto. Tu mente consciente está ocupada con 1000 distracciones. El trabajo, las responsabilidades, las charlas superficiales. Tu ángel guardián no puede comunicarse contigo porque estás demasiado ocupado. Pero cuando duermes, cuando tu mente consciente se apaga, tu inconsciente finalmente tiene acceso directo y usa el único lenguaje que conoce: los símbolos, las imágenes, las emociones que te dejan un mal sabor de boca al despertar. Jung llamó a esto la función compensatoria de los sueños. El inconsciente compensa lo que la conciencia niega. Si durante el día te dices a ti mismo que esa persona es buena gente, que seguro estás exagerando, que no puede ser tan malo, tu inconsciente va a enviarte el mensaje contrario mientras duermes, porque tu inconsciente no tiene ego que proteger, no tiene miedo de perder la relación, no necesita quedar bien ante nadie, solo tiene una misión: protegerte. Y esto nos lleva al primer tipo de sueño de alerta que Jung documentó extensamente. Los sueños de persecución, donde el perseguidor tiene un rostro conocido. Es uno de los sueños más comunes reportados por personas en relaciones enfermizas. Estás corriendo. Alguien te persigue. Sientes pánico puro. Ese terror primario de la presa siendo cazada. Y cuando volteas a ver quién te sigue, es alguien que conoces. Quizá es tu pareja. Quizá es un familiar. Quizá es ese amigo que siempre te deja sintiéndote raro después de verlo. Jung explicó que los sueños de persecución no son literales. No significa que esa persona vaya a perseguirte físicamente. El perseguidor representa una amenaza psicológica que tu inconsciente ha detectado, pero que tu conciencia se niega a reconocer. Aquí hay algo crucial. En los sueños de personas que están en relaciones sanas, los perseguidores suelen ser figuras anónimas, sombras sin rostro, monstruos genéricos.
pero en los sueños de personas siendo dañadas por alguien específico. El perseguidor tiene rostro, y ese rostro pertenece a alguien de su vida real. Tu inconsciente no usa metáforas cuando el peligro es real y presente. Te muestra exactamente quién es. Una paciente de Jung soñaba repetidamente que su esposo la perseguía por una casa con muchas habitaciones. Ella corría de cuarto en cuarto buscando una salida que no existía. Cada vez que encontraba una puerta, ésta la llevaba a otra habitación donde su esposo ya la estaba esperando. Cuando Jung le preguntó sobre su matrimonio, ella lo describió como perfecto. Dijo que su esposo era atento, cariñoso, proveedor. No había violencia física, no había gritos, no había nada que ella pudiera señalar como abuso. Pero Jung notó algo. Mientras hablaba de su esposo, su cuerpo se tensaba. Sus manos se agarraban de los brazos de la silla. Su respiración se volvía superficial. Jung no le dijo que su esposo era malo. No hizo juicios. Simplemente le pidió que prestara atención, que observara cómo se sentía después de las conversaciones con él, que notara si había patrones. 3 meses después, ella volvió a la consulta con una revelación. Su esposo llevaba años aislándola sistemáticamente de su familia y amigos. Lo hacía de manera tan sutil que ella nunca lo había notado conscientemente. Un comentario aquí, una crítica disfrazada de preocupación allá, hasta que ella se encontró completamente sola, dependiendo únicamente de él. Su inconsciente había detectado el patrón desde el principio. Por eso en el sueño no había salida. Por eso todas las puertas la llevaban de vuelta a él. De su inconsciente le estaba mostrando la trampa antes de que su conciencia pudiera verla. El segundo tipo de sueño de alerta es más sutil y por eso más peligroso de ignorar. Son los sueños donde una persona conocida aparece con características que no tiene en la vida real. Quizá sueñas con tu madre, pero en el sueño tiene ojos de reptil. Quizá sueñas con tu mejor amigo, pero su voz suena diferente, más fría, casi mecánica. Quizá sueñas con tu jefe, pero en el sueño tiene garras en lugar de manos. Jung explicó que cuando el inconsciente detecta una discrepancia entre la persona que alguien aparenta ser y quién realmente es, lo representa a través de deformaciones simbólicas. El rostro se mantiene reconocible porque tu inconsciente quiere que sepas de quién se trata. Pero las características alteradas revelan la verdadera naturaleza que esa persona oculta. Los ojos de reptil significan frialdad emocional. Una persona que te observa calculadoramente sin genuina empatía. La voz mecánica significa falta de autenticidad. Palabras que suenan correctas, pero que vienen de un lugar falso. Las garras significan intención de daño. Alguien cuyas acciones eventualmente te van a herir, aunque sus palabras digan lo contrario. Otro paciente de Jung reportó un sueño perturbador. Soñaba con su socio de negocios, un hombre que consideraba un hermano, alguien en quien confiaba ciegamente. Pero en el sueño, el socio tenía 2 caras, literalmente. Una cara miraba hacia adelante, sonriente, amigable. La otra cara miraba hacia atrás, con una expresión de desprecio puro. Hay pesadillas que se repiten, dando vueltas en la cabeza como aparecidos en la noche. Quizás no sean un rito nocturno, pero su insistencia es tal que las reconoces antes de siquiera abrir los ojos. Una casa que no es tu casa, pero un eco familiar te inunda el alma. Alguien inexorable, persiguiéndote por pasillos que parecen no tener fin. O quizá una persona concreta sacada directo de tu vida diaria,
actuando de una manera que te deja un nudo helado en el estómago. Carl Jung. Durante más de 4 décadas, se zambulló de lleno en el estudio de las pesadillas de sus pacientes y sacó a la luz una verdad que la psicología de hoy en día aún se resiste a aceptar. Tus pesadillas recurrentes no son simples coincidencias, no son desechos neuronales sin sentido, no son el simple recalentamiento del cerebro procesando el día que termina. Son mensajes directos y cruciales de tu inconsciente exhibiendo a las personas que te están haciendo daño. Y aquí viene lo más escalofriante. Tu inconsciente identifica a esa persona mucho antes de que tu mente consciente esté lista para aceptar la cruda verdad. Aguas con eso, así que agárrense de sus asientos, porque hoy voy a revelar los 5 tipos de pesadillas de alerta que Jung identificó en personas atrapadas en relaciones enfermizas. Te voy a dar las claves para que descifres los símbolos que regresan una y otra vez en tus pesadillas. Y al final, comprenderás por qué esa pesadilla específica, esa que no puedes sacarte de la cabeza, guarda un mensaje que tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. Pero antes de seguir adelante, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona el inconsciente. Porque si no cachas esto, los 5 tipos de pesadillas no van a tener sentido. Para nada. Jung, en su momento, propuso algo que hizo temblar el mundo de la psicología. Afirmó que el inconsciente no es un mero almacén de recuerdos olvidados. No, señor, es una entidad activa, inteligente, que tiene acceso a información que tu mente consciente bloquea a propósito. Y esa información incluye la verdad inapelable sobre las personas que te rodean. ¡Qué fuerte! Imagínate a tu inconsciente como un ángel guardián personal, vigilando las 24 horas del día. Durante el día, con tu mente consciente ocupada con 1000 cosas, el jale, las broncas, el chismorreo, tu seguridad privada no puede conectar contigo porque andas en la luna. Pero al dormir, cuando tu mente consciente se apaga, tu inconsciente por fin consigue una línea directa y usa el único lenguaje que conoce a la perfección: los símbolos. Las imágenes, las emociones intensas que se quedan contigo al despertar como una cruda emocional. Jung llamó a esto la función compensatoria de las pesadillas. El inconsciente compensa aquello que la conciencia se niega a reconocer. Si durante el día te dices a ti mismo que esa persona es buena onda, que seguro estás exagerando, que no ha de ser tan mala, tu inconsciente bombardeará tu mente dormida con el mensaje contrario, así de directo, porque tu inconsciente no tiene un ego frágil que cuidar. No le da miedo perder la relación, no le importa quedar bien con nadie. Su única misión es protegerte. A como dé lugar, y esto nos lleva al primer tipo de pesadilla de alerta que Jung documentó extensamente: las pesadillas de persecución donde el perseguidor tiene una cara familiar. Es una de las pesadillas más comunes entre personas atrapadas en relaciones destructivas. Estás corriendo. Alguien te persigue sin descanso. Sientes un pánico profundo, ese terror primario de la presa acorralada, y al voltear para ver quién te acecha, te encuentras con alguien que conoces. Tal vez es tu pareja, a lo mejor un familiar cercano, o ese amigo que siempre te deja con una sensación rara, como si te hubieran chupado la energía. ¡Qué mala onda! Jung explicó que las pesadillas de persecución no son literales. No significan que esa persona te perseguirá físicamente por las calles. El perseguidor representa una amenaza psicológica que tu inconsciente ha detectado,
pero que tu conciencia se niega a reconocer con uñas y dientes. Aquí hay un punto clave. En las pesadillas de personas que están en relaciones sanas, los perseguidores suelen ser figuras anónimas, sombras sin rostro, monstruos genéricos salidos de una película de terror de serie B. Pero en las pesadillas de personas que están sufriendo por culpa de alguien específico, el perseguidor tiene un rostro. Y ese rostro pertenece a alguien de su vida real. Ojo, tu inconsciente no se anda con rodeos cuando el peligro es real y presente. Te muestra exactamente quién es el depredador, sin máscaras. Una paciente de Jung soñaba una y otra vez que su esposo la perseguía por una casa laberíntica llena de cuartos. Ella corría desesperada de un lado a otro, buscando una salida que nunca aparecía. Cada vez que encontraba una puerta, ésta la llevaba a otro cuarto donde su esposo ya la estaba esperando. ¡Qué horror! Cuando Jung le preguntó sobre su matrimonio, ella lo describió como perfecto. Afirmó que su esposo era atento, cariñoso, un proveedor ejemplar. No había ni una pizca de violencia física, ni gritos, ni nada que ella pudiera señalar como abuso. Pero Jung notó algo importante. Mientras hablaba de su esposo, su cuerpo se tensaba visiblemente. Sus manos se agarraban con fuerza a los brazos de la silla. Su respiración se volvía superficial, cortada. Jung no la acusó de nada. No juzgó a su esposo. Simplemente le sugirió que pusiera atención, que observara cómo se sentía después de hablar con él, que viera si había patrones que se repetían. 3 meses después, ella regresó a la consulta con una revelación impactante. Su esposo llevaba años aislándola sistemáticamente de su familia y amigos. Lo hacía de una forma tan sutil y poco a poco que ella nunca lo había notado conscientemente. Un comentario inocente por aquí, una crítica disfrazada de preocupación por allá, hasta que se encontró completamente sola, dependiendo únicamente de él. Su inconsciente había detectado el patrón desde el principio. Por eso en la pesadilla no había salida. Por eso todas las puertas la llevaban de vuelta a él. Su inconsciente le estaba mostrando la trampa antes de que su conciencia pudiera siquiera sospecharlo. Así de cañón. El segundo tipo de pesadilla de alerta es más discreto y por lo tanto aún más peligroso de ignorar. Son las pesadillas donde una persona conocida aparece con características que no tiene en la vida real. Tal vez sueñas con tu jefecita, pero en la pesadilla tiene ojos de víbora. Quizás sueñas con tu mejor compa, pero su voz suena diferente, más fría, casi robótica. Tal vez sueñas con tu jefe, pero en la pesadilla tiene garras en vez de manos. ¡Qué feo! Jung explicó que cuando el inconsciente detecta una diferencia entre la persona que alguien aparenta ser y quién realmente es, lo representa con símbolos deformados. La cara se mantiene reconocible porque tu inconsciente quiere que sepas de quién se trata. Pero las características cambiadas revelan la verdadera naturaleza que esa persona esconde. Aguas con las apariencias. Los ojos de víbora significan frialdad emocional. Una persona que te observa con malicia, sin empatía de verdad. La voz robótica significa falta de autenticidad, palabras que suenan bien, pero que vienen de un lugar falso. Las garras significan que te quieren hacer daño, alguien cuyas acciones te van a lastimar, aunque sus palabras digan lo contrario. No te confíes. Otro paciente de Jung contó una pesadilla inquietante. Soñaba con su socio, un hombre que consideraba como su carnal, alguien en quien confiaba ciegamente. Pero en la pesadilla, el socio tenía 2 caras. Literal. Una cara miraba hacia adelante sonriendo como si nada.
La otra cara miraba hacia atrás con una cara de desprecio puro. ¡Qué shock! Jung le preguntó si había notado algo raro en el comportamiento de su socio. El paciente dijo que no, que era el hombre más leal que conocía. Pero algo en la forma en que lo dijo le indicó a Jung que había duda. Una duda chiquita, casi invisible, que el paciente estaba ignorando a propósito. 6 meses después, descubrió que su socio había estado robando dinero de la empresa durante años. La cara de enfrente era la que mostraba en las juntas, la que cerraba tratos con apretón de manos. La cara de atrás era la que llevaba al banco los cheques falsos. Su inconsciente había notado microgestos, cosas que no cuadraban en su forma de actuar, algo en la vibra de ese hombre que no encajaba con lo que decía, y lo transformó en el lenguaje simbólico más claro posible. 2 caras. Una persona que muestra algo distinto a lo que en verdad es. Cuidado con quien te juntas. El tercer tipo de pesadilla es el que más les pega a quienes lo tienen, porque se siente más como una tortura que como una advertencia. Son las pesadillas de violencia donde tú eres quien ataca. Sueñas que le gritas a alguien que quieres. Sueñas que golpeas a alguien a quien jamás le harías daño. Te levantas con remordimiento, sintiéndote como un monstruo, preguntándote qué te pasa por tener esa pesadilla, qué angustia. Jung tenía una explicación muy diferente de estas pesadillas. Decía que si sueñas que atacas a alguien, no quiere decir que quieras lastimarlo. Quiere decir que tu inconsciente está lidiando con el coraje guardado que sientes hacia esa persona, pero que no te permites expresar. Ojo con lo que te guardas. Y aquí está la clave. Ese coraje guardado existe porque esa persona te ha hecho daño. Tu mente consciente ha bloqueado el coraje porque no está bien visto, porque tienes miedo de lo que pueda pasar, porque te han enseñado a ser buena onda y aguantar. Pero el daño está ahí, y el coraje es la reacción lógica a ese daño. Jung decía que estas pesadillas son alarmas que no puedes ignorar, no porque vayas a desquitarte a golpes, sino porque muestran que alguien te está lastimando y que has reprimido lo que sientes durante tanto tiempo que ya no sabes ni quién eres. Ponte las pilas. Una señora fue a ver a Jung porque llevaba semanas soñando que ahorcaba a su mamá. Se sentía fatal por esas pesadillas. Pensaba que era una hija terrible, que tenía algo muy malo. Ya hasta evitaba a su mamá por temor a que las pesadillas se hicieran realidad. Imagínate. Jung le hizo una pregunta sencilla. ¿Cómo te sientes después de visitar a tu mamá? La señora se soltó a llorar. Confesó que cada visita la dejaba agotada, dudando de sus decisiones, sintiéndose poca cosa. Su mamá tenía la costumbre de criticar todo lo que hacía con la excusa de que se preocupaba por ella. Cada logro era minimizado, cada alegría era opacada con un pero. ¡Qué fuerte! Las pesadillas de ahorcar no eran una premonición de violencia, eran la representación de lo que ella quería hacer con las palabras de su mamá. Quería silenciarlas, quería que dejaran de tener poder sobre ella. Su inconsciente estaba gritando lo que su voz no se atrevía a decir. Jung le enseñó que no debía sentirse culpable por las pesadillas, sino reconocer el daño que estaba sufriendo y poner límites con su mamá. Las pesadillas desaparecieron cuando ella empezó a cuidarse. Así de importante es cuidarse. El cuarto tipo de pesadilla de alerta involucra algo que muchos ignoran, pero que Jung consideraba revelador. Son las pesadillas constantes con lugares concretos relacionados con alguien. No sueñas directamente con la persona, sino con su casa, o con su oficina, o con un lugar donde estuvieron juntos. La pesadilla puede parecer sin importancia, sin nada amenazante, pero te levantas con una angustia que no puedes explicar. ¡Qué raro! Jung decía que estas pesadillas son avisos sobre ambientes emocionales, no lugares físicos. Si sueñas mucho con la casa de alguien, tu inconsciente te está diciendo que algo anda mal en esa relación.
algo que no ves durante el día, pero que tu psique siente como peligroso. Un hombre soñaba casi diario con el depa de su novia. En las pesadillas, el depa se veía normal, pero siempre había algo fuera de lugar. A veces las paredes estaban un poco chuecas. A veces las puertas no cerraban bien. A veces había cuartos que no deberían existir. ¡Qué perturbador! Cuando Jung le preguntó cómo se sentía en ese depa en la vida real, el hombre se quedó pensando un buen rato. Dijo que sentía que lo vigilaban, como si lo estuvieran juzgando todo el tiempo, como si tuviera que fingir para que lo aceptaran. Su inconsciente había transformado esa sensación en símbolos espaciales. Las paredes chuecas significaban que nada era estable en esa relación. Las puertas que no cerraban representaban que no podía ser él mismo, que sentía que no tenía privacidad. Los cuartos extra significaban cosas que su novia le ocultaba. Resultó que su novia tenía otra relación y él no lo sabía. Pero su inconsciente había notado las mentiras, las llamadas a deshoras, las explicaciones que no tenían sentido, y las tradujo al único lenguaje que conocía mientras dormía. El quinto y último tipo de pesadilla de alerta es el más escalofriante de todos porque no hay imágenes que den miedo. No hay persecuciones, ni golpes, ni nada raro. Parece una pesadilla común y corriente, pero te levantas llorando a mares. Jung apuntó que las pesadillas que te hacen llorar al despertar, sobre todo cuando no recuerdas nada feo, son mensajes del inconsciente sobre una pérdida. No siempre una pérdida física, la pérdida de ti mismo. ¡Qué dolor! Estas pesadillas pasan cuando llevas tiempo en una relación que te está consumiendo poco a poco. Tu personalidad, tu seguridad, tu alegría. El proceso es tan lento que ni cuenta te das, pero tu inconsciente lo sabe. Y llora por la persona que estás dejando de ser. Una paciente de Jung contó que soñaba que caminaba por un jardín precioso. No había nadie más, todo estaba en paz. Hacía sol, las flores estaban hermosas, todo era perfecto. Pero se despertó llorando con una tristeza que no entendía. Jung le preguntó quién faltaba en ese jardín, quién debería haber estado ahí y no estaba. Ella lo entendió al instante. Quien faltaba era ella misma, la persona que disfrutaba de las cosas sencillas, la persona que podía ser feliz sin sentirse culpable, la persona que era antes de casarse. Su esposo no era agresivo, no gritaba, no hacía nada que se pudiera considerar maltrato. Hay pesadillas que se repiten, rondando la mente como ánimas en pena. Quizás no sean un ritual de cada noche, pero su insistencia es tal que las reconoces antes de siquiera abrir los ojos. Una casa que no es tu casa, pero un eco familiar te cala hasta los huesos. Alguien, implacable, persiguiéndote por laberínticos pasillos. O tal vez una persona concreta, sacada directamente de tu vida diaria, actuando de una manera que te deja un frío calambre en el estómago. Carl Jung, durante más de 4 décadas, se clavó en el estudio de las pesadillas de sus pacientes y desenterró una verdad que la psicología moderna aún se pone sus moños para aceptar. Tus pesadillas recurrentes no son meras coincidencias. No son basura neurológica sin ton ni son. No son el simple recalentamiento del cerebro procesando el día que termina. Son mensajes directos, crudos, de tu inconsciente, exhibiendo a las personas que te están haciendo daño. Y aquí viene lo más escalofriante. Tu inconsciente identifica a esa persona mucho antes de que tu mente consciente esté dispuesta a abrir los ojos a la cruda realidad. Órale, prepárense, porque hoy voy a revelar los 5 tipos de sueños de alerta que Jung identificó en personas atoradas en relaciones enfermizas. Te voy a llevar de la mano para que descifres los símbolos que resurgen una y otra vez en tus pesadillas. Y finalmente,
comprenderás por qué esa pesadilla específica, esa que no puedes sacudirte de la cabeza, guarda un mensaje que tiene el poder de transformar tu vida por completo. Pero antes de avanzar, necesito que comprendas algo fundamental sobre el funcionamiento del inconsciente. Porque si no te cae el 20 de esto, los 5 tipos de sueños no tendrán ni pies ni cabeza. Jung, en su época, propuso algo revolucionario. Afirmó que el inconsciente no es un mero cajón desastre de recuerdos olvidados. Es una entidad activa, inteligente, que tiene acceso a información que tu mente consciente bloquea a propósito. Y esa información incluye la verdad sin adornos sobre la gente que te rodea. Échale coco a esto. Visualiza tu inconsciente como un ángel guardián personal, vigilante las 24 horas del día. Durante el día, con tu mente consciente clavada en 1000 distracciones, el jale, las broncas, las pláticas de lavadero, tu seguridad privada no puede conectar contigo porque andas demasiado ocupado. Pero al dormir, cuando tu mente consciente se va al 5º sueño, tu inconsciente finalmente consigue una línea directa y utiliza el único lenguaje que domina al 100, los símbolos, las imágenes, las emociones intensas que se quedan pegadas al despertar como una cruda emocional. Jung bautizó esto como la función compensatoria de las pesadillas. El inconsciente compensa aquello que la conciencia se niega a reconocer. Si durante el día te repites a ti mismo que esa persona es buena onda, que seguro estás viendo visiones, que no ha de ser tan gacho, tu inconsciente bombardeará tu mente dormida con el mensaje contrario. Porque tu inconsciente no tiene un ego frágil que cuidar. No le da cosa perder la relación. No siente la necesidad de quedar bien con los demás. Su única misión es protegerte, a como dé lugar. Y esto nos lleva al primer tipo de pesadilla de alerta que Jung documentó hasta el cansancio. Las pesadillas de persecución donde el perseguidor tiene un rostro familiar. Es una de las pesadillas más comunes contadas por personas atoradas en relaciones que envenenan el alma. Estás corriendo. Alguien te persigue con saña. Sientes un pánico visceral, ese terror primario de la presa acorralada. Y al voltearte para ver quién te acecha, te encuentras con alguien que conoces. Chance es tu pareja, chance un familiar cercano, o ese amigo que siempre te deja con una sensación rara, como si te hubieran chupado la energía. Jung explicó que las pesadillas de persecución no son literales. No significan que esa persona te va a corretear por las calles. El perseguidor representa una amenaza psicológica que tu inconsciente ha detectado, pero que tu conciencia se niega a abrir los ojos. Aquí hay un punto clave. En las pesadillas de personas que están a gusto en sus relaciones, los perseguidores suelen ser figuras anónimas, sombras sin rostro, monstruos chafas salidos de una película de terror de bajo presupuesto. Pero en las pesadillas de personas que están sufriendo por culpa de alguien específico, el perseguidor tiene un rostro, y ese rostro pertenece a alguien de su vida real. Tu inconsciente no anda con rodeos cuando el peligro es real y presente. Te muestra exactamente quién es el depredador. Una paciente de Jung soñaba y resoñaba que su marido la perseguía por una casa que parecía un laberinto, llena de cuartos. Ella corría como alma que lleva el diablo de un cuarto a otro, buscando una salida que nunca hallaba. Cada vez que encontraba una puerta, ésta la llevaba a otro cuarto, donde su marido ya la estaba esperando. Cuando Jung indagó sobre su matrimonio, ella lo pintó como perfecto. Juraba que su marido era atento, cariñoso, un proveedor de primera. No había ni asomo de violencia física,
ni gritos, ni nada que ella pudiera señalar como abuso. Pero Jung notó algo revelador. Mientras hablaba de su marido, su cuerpo se tensaba a madres. Sus manos se agarraban con fuerza a los brazos de la silla. Su respiración se volvía superficial, entrecortada. Jung no la balconeó de nada, no juzgó a su marido. Simplemente le sugirió que pusiera atención, que observara cómo se sentía después de las pláticas con él, que identificara si existían patrones que se repetían. 3 meses después, ella regresó a la consulta con una revelación que la dejó helada. Su marido llevaba años aislándola sistemáticamente de su familia y amigos. Lo hacía de una manera tan mañosa y gradual que ella nunca lo había notado conscientemente. Un comentario inocente por aquí, una crítica disfrazada de preocupación por allá, hasta que se vio completamente sola, dependiendo únicamente de él. Su inconsciente había detectado el patrón desde el principio. Por eso en la pesadilla no había salida. Por eso todas las puertas la regresaban a él. Su inconsciente le estaba mostrando la trampa antes de que su conciencia pudiera siquiera darse cuenta. El segundo tipo de sueño de alerta es más taimado y por lo tanto aún más peligroso de ignorar. Son las pesadillas donde una persona conocida aparece con características que no tiene en la vida real. Tal vez sueñas con tu jefecita, pero en la pesadilla tiene ojos de víbora. Chance sueñas con tu mejor cuate, pero su voz suena diferente, más fría, casi como robot. Chance sueñas con tu jefe, pero en la pesadilla tiene garras en lugar de manos. Jung explicó que cuando el inconsciente detecta una diferencia entre la persona que alguien aparenta ser y quien realmente es, lo representa a través de deformaciones simbólicas. La cara se mantiene reconocible porque tu inconsciente quiere que sepas de quién se trata. Pero las características alteradas revelan la verdadera naturaleza que esa persona esconde. Los ojos de víbora significan frialdad emocional, una persona que te ve con ojos calculadores, sin verdadera empatía. La voz de robot significa falta de autenticidad, palabras que suenan correctas, pero que salen de un lugar falso. Las garras significan intención de hacer daño, alguien cuyas acciones a la larga te van a lastimar, aunque sus palabras digan lo contrario. Otro paciente de Jung reportó una pesadilla que lo sacudió gacho. Soñaba con su socio de negocios, un hombre que consideraba un hermano, alguien en quien confiaba a ciegas. Pero en la pesadilla, el socio tenía 2 caras, literal. Una cara miraba hacia adelante, sonriente, amigable. La otra cara miraba hacia atrás, con una expresión de desprecio puro. Pero su forma de ver la vida, sus críticas constantes, disfrazadas de lógica, su necesidad de tener siempre la razón, su incapacidad de echar confeti por cualquier cosa que ella hiciera, la habían ido marchitando año tras año. El jardín de la pesadilla representaba la vida que todavía era posible, la belleza que todavía existía en el mundo. Pero ella ya no podía llegar a ella. Caminaba por el jardín, pero no podía disfrutarlo, y su inconsciente lloraba por esa desconexión. Ahora que conoces los 5 tipos, necesitas saber algo crucial sobre cómo Jung interpretaba las pesadillas recurrentes en el contexto de relaciones enfermizas. La repetición es la clave. Una pesadilla aislada puede significar muchas cosas. Puede ser procesamiento aleatorio, puede ser influencia de algo que viste en la tele, puede ser una preocupación momentánea que tu mente está maquinando. Pero cuando una pesadilla se repite, especialmente con los mismos elementos, las mismas personas, las mismas emociones, tu inconsciente está insistiendo. Está subiendo el volumen porque no estás haciendo caso.
Jung decía que el inconsciente es paciente pero necio. Si ignoras el mensaje una vez, lo volverá a enviar. Si lo ignoras 10 veces, lo enviará con más intensidad. Las pesadillas se vuelven más vívidas, más perturbadoras, más difíciles de ignorar. He visto casos donde personas ignoraron pesadillas de advertencia durante años. Cada noche, su inconsciente les enviaba el mismo mensaje en diferentes formas. Y cada mañana, ellos lo hacían a un lado como solo una pesadilla. Hasta que la situación reventó y ya no pudieron ignorar lo que sus pesadillas les habían estado diciendo. Pero aquí viene algo que Jung enfatizaba y que muchos entienden al revés. Estas pesadillas no son adivinanzas del futuro. No son profecías. Son diagnósticos del presente. Tu inconsciente no te está diciendo lo que va a pasar. Te está diciendo lo que ya está pasando. Te está mostrando una realidad que tu mente consciente se niega a ver. Y esa diferencia es importante porque cambia por completo lo que debes hacer con la información. Si una pesadilla te muestra que alguien te está dañando, el poder no está en cambiar a esa persona. El poder está en cambiar tu respuesta, en dejar de ignorar lo que tu psique más profunda ya sabe. Ahora bien, sé lo que algunos están pensando. ¿Y si estoy interpretando mal mis pesadillas? ¿Y si veo fantasmas donde no los hay? ¿Y si echo a perder una relación chida por una pesadilla? Jung tenía una respuesta para esto. Dijo que el inconsciente nunca miente, pero la conciencia seguido le da otra interpretación. La clave no está en tomar las pesadillas al pie de la letra e inmediatamente mandar todo al diablo. La clave está en poner atención. Si sueñas una y otra vez con alguien de manera perturbadora, no significa que debas cortar esa relación mañana. Significa que debes observar. Debes estar presente. Debes notar cómo te sientes en presencia de esa persona cuando estás completamente atento. Jung desarrolló lo que llamó la técnica de confrontación activa, no confrontación con la otra persona. Confrontación con tu propio inconsciente. Consiste en tomar las pesadillas en serio, escribirlas, analizarlas y luego validar o refutar sus mensajes a través de la observación consciente. El proceso funciona así. Tienes una pesadilla recurrente sobre una persona específica. En lugar de ignorarla, la escribes con lujo de detalles tan pronto despiertes. Luego, durante las siguientes semanas, pones especial atención a tus interacciones con esa persona. Notas cómo te sientes físicamente en su presencia. Tu cuerpo se pone tenso. Tu estómago se hace chiquito. Tu respiración se vuelve superficial. O te sientes relajado, presente, seguro. Notas cómo te sientes emocionalmente después de verla. Te sientes con pila o te sientes descargado. Te sientes validado o te sientes puesto en duda. Te sientes más tú mismo o menos. Notas patrones en su comportamiento. Hay consistencia entre lo que dice y lo que hace. Hay respeto por tus límites. ¿Hay espacio para tu verdad? ¿O solo existe la de ella? Si después de semanas de observación consciente encuentras que tu experiencia despierto coincide con el mensaje de la pesadilla, ahí tienes tu respuesta. Tu inconsciente estaba en lo correcto. Esa persona representa una amenaza para tu bienestar psicológico. Pero si encuentras que tu experiencia consciente contradice completamente la pesadilla, también tienes información valiosa. Chance la pesadilla estaba procesando algo diferente. Chance la persona de la pesadilla representaba otra cosa. Chance una parte de ti mismo que necesitas integrar. Jung insistía en que las pesadillas requieren este tipo de chamba. No son mensajes que se leen una vez y se actúa a lo loco. Son invitaciones a una investigación más profunda de tu propia psique.
Ahora quiero enseñarte una técnica específica que Jung usaba con pacientes que tenían pesadillas recurrentes de advertencia. La llamaba amplificación onírica. Cuando tengas una pesadilla perturbadora sobre alguien, en lugar de solo escribirla y analizarla fríamente, Jung recomendaba volver a entrar en la pesadilla mientras estás despierto. No como meditación pasiva, como participación activa. Te sientas en un lugar tranquilo, cierras los ojos y recreas la pesadilla en tu imaginación. Pero esta vez, en lugar de ser víctima de lo que sucede, te conviertes en observador consciente. Si en la pesadilla alguien te perseguía, ahora te detienes y te volteas a encarar al perseguidor. Le preguntas qué quiere, por qué te sigue, qué mensaje trae. Suena raro, lo sé. Pero Jung documentó que cuando hacemos esto, nuestro inconsciente responde. No siempre con palabras, a veces con imágenes que cambian, a veces con emociones que emergen, a veces con insights que aparecen de la nada. Un paciente que soñaba y resoñaba que su carnal le robaba hizo este ejercicio. En la pesadilla original, su carnal entraba a su casa y se llevaba objetos valiosos mientras él miraba sin poder hacer nada. Jung le pidió que recreara la pesadilla, pero que esta vez confrontara a su carnal. En la amplificación, cuando detuvo a su carnal y le preguntó por qué robaba, su carnal respondió algo inesperado. No te estoy robando tus cosas, estoy tomando lo que siempre debió ser mío. El paciente abrió los ojos con una revelación. El conflicto con su carnal no era sobre objetos, era sobre reconocimiento. Su carnal sentía que él había recibido más atención de sus jefes, más oportunidades, más cariño, y eso se manifestaba en comportamientos pasivo-agresivos que el paciente había estado ignorando durante años. La pesadilla no le decía que su carnal era un rata literal. Le decía que había un resentimiento profundo que estaba dañando la relación desde las sombras. Jung siempre enfatizó que trabajar con las pesadillas no es un proceso rápido. No es ver un video en YouTube y tener todas las respuestas. Es un camino de autoconocimiento que requiere paciencia, honestidad y valor. Valor porque a veces las pesadillas nos muestran verdades que no queremos ver. Hay sueños que nos muestran que personas que amamos nos están dañando. Sueños que revelan que relaciones en las que hemos invertido años están envenenando nuestra alma. Son avisos de que tenemos que tomar decisiones dolorosas para protegernos. Pero también nos muestran el camino hacia la liberación. Porque ese es el propósito último de los sueños de advertencia, según Carl Jung. No son castigos divinos. No son predicciones de un desastre inevitable. Son oportunidades. Tu inconsciente te está dando la información que necesitas para actuar, antes de que sea demasiado tarde. Y hay algo más que necesito compartirles sobre los sueños y las personas tóxicas. Algo que Jung descubrió en sus últimos años de práctica y que rara vez se menciona. Cuando empiezas a escuchar tus sueños y a actuar en base a su sabiduría, cuando empiezas a protegerte de las personas que te dañan, los sueños cambian. Las pesadillas recurrentes se vuelven menos frecuentes. Las imágenes amenazantes dan paso a imágenes de transformación. Los perseguidores desaparecen o se transforman en guías. Las casas con puertas que no abren revelan salidas que antes no existían. Jung interpretó esto como evidencia de que el inconsciente reconoce cuando su mensaje ha sido recibido. Ya no necesita gritar porque finalmente lo estás escuchando. La relación entre tu conciencia y tu inconsciente se vuelve colaborativa, en lugar de antagónica,
Imagínate. Y aquí hay algo hermoso. Cuando sanas de una relación enfermiza, cuando estableces límites claros, cuando te proteges con uñas y dientes, frecuentemente aparece un nuevo tipo de sueño. Jung lo llamó el sueño del sí mismo. En estos sueños aparecen figuras de sabiduría ancestral, abuelos, abuelas, animales guía, paisajes de una belleza que te roba el aliento. Estos sueños no advierten de peligro, celebran tu transformación. Tu inconsciente está reconociendo que te has convertido en alguien capaz de protegerse a sí mismo. Alguien que ya no ignora las advertencias. Alguien que ha integrado la sabiduría de su psique más profunda. ¡Qué maravilla! Este tipo de contenido. Esta profundidad de conocimiento sobre Jung y los sueños. No existe en ningún otro lugar de forma gratuita. He pasado meses estudiando los textos originales de Jung, sus casos clínicos, sus cartas privadas donde discutía la interpretación de sueños con colegas. Una locura. Si esta información te está siendo útil, si sientes que por fin alguien está hablando de algo que importa, tienes la oportunidad de apoyar este trabajo. El botón de Supergracias está justo ahí abajo. No es solo una donación. Es tu manera de decir que este tipo de contenido vale la pena. Que quieres más. Que entiendes que revelar estas verdades psicológicas incomoda a mucha gente. Que preferiría que siguieras dormido. Cada apoyo me permite dedicar más tiempo a investigar. A traducir a Jung para que sea accesible a todo el mundo. A crear contenido que realmente protege, en lugar de solo entretener. Es una inversión en tu propio bienestar, pero independientemente de si apoyas o no. Lo más importante es que empieces a prestar atención a tus sueños. Esta noche. No mañana. Esta noche. Ya. Aquí te dejo un ejercicio práctico para comenzar. Ponte las pilas. Antes de dormir, ten papel y lápiz al lado de tu cama. No tu teléfono celular. El brillo de la pantalla te despertará demasiado y perderás los detalles del sueño. Papel físico. A la antigüita, cuando despiertes, antes de levantarte, antes de revisar mensajes, antes de pensar en el día, escribe todo lo que recuerdes del sueño. No importa si parece absurdo. No importa si son solo fragmentos. Escríbelo todo. Luego pregúntate 3 cosas. ¿Quién apareció en el sueño que conozco en la vida real? ¿Qué emoción predominante quedó al despertar? Este sueño se parece a otros que he tenido antes. Si un rostro conocido aparece repetidamente. Si la emoción es consistentemente negativa. Si el patrón se repite. Tu inconsciente está enviando un mensaje sobre alguien que te está dañando. Pon atención y recuerda lo que Carl Jung dijo. El inconsciente sabe primero. Tu trabajo es dejar de ignorarlo. Despierta. Ahora quiero preguntarte algo. Y quiero que respondas honestamente en los comentarios. ¿Cuál es ese sueño que se repite? No tienes que dar nombres. No tienes que dar detalles que te incomoden, pero describe el patrón, la persecución, la deformación, la violencia, la locación, el llanto, lo que sea, porque aquí está la verdad. Probablemente no eres el único que tiene ese sueño. Probablemente hay miles de personas soñando variaciones del mismo tema, sobre el mismo tipo de persona, y cuando compartimos, cuando vemos que no estamos solos, el mensaje del inconsciente se amplifica. Es un poder increíble. Tu comentario puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer para finalmente prestar atención a sus propios sueños. Tu experiencia puede cambiar vidas. Carl Jung creía que había algo llamado el inconsciente colectivo.
un nivel de la psique compartido por toda la humanidad. Y parte de ese inconsciente colectivo sabe reconocer a las personas peligrosas. Y sabe porque la humanidad ha lidiado con ellos desde siempre. Tus sueños están conectados a una sabiduría ancestral sobre cómo detectar amenazas. Es parte de tu herencia. No estás loco por tener estos sueños. Estás profundamente cuerdo. Tu psique está funcionando exactamente como debe. Está protegiendo tu supervivencia emocional de la única manera que puede mientras duermes. Está haciendo su chamba. La pregunta es, ¿vas a escuchar esta noche? Cuando cierres los ojos, tu inconsciente seguirá trabajando, seguirá enviando mensajes, seguirá intentando protegerte de quienes te dañan. Es incansable. La única pregunta es, si mañana vas a despertar y olvidarlo todo, o si vas a tomar el papel, escribir lo que soñaste, y finalmente empezar a escuchar lo que tu parte más sabia ha estado tratando de decirte todo este tiempo. La decisión es tuya. Jung pasó 40 años escuchando los sueños de otros. Llegó al final de su vida convencido de una cosa: el inconsciente nunca abandona. Sigue enviando el mensaje hasta que lo escuchas, o hasta que el daño ya es irreversible. Es persistente. No esperes hasta que sea irreversible. Actúa ahora. Tu inconsciente te está hablando. Esta noche, cada noche, con urgencia creciente. Es hora de responder. No te quedes callado.